Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Cuando nos planteamos si el futuro de la Unión Europea pasa por la autonomía o por la sumisión, como es el título de este plantel que tenemos aquí, es inevitable vincular esa reflexión a la serie de crisis encadenadas que ha vivido la Unión Europea en los últimos años, ¿no? Y que han puesto a prueba la fortaleza del proyecto. La última, la invasión rusa de Ucrania, con todas sus consecuencias económicas, la crisis energética, que siguió a la traumática experiencia de la pandemia, del coronavirus, y la salida accidentada del colapso económico que ésta provocó. Se puede decir que la Unión ha salido reforzada de todas esas pruebas, cumpliendo con la profecía de uno de sus fundadores, Jean Monnet, que dijo que el proyecto común se iría haciendo a golpe de crisis, ¿no? La Unión Europea vive además sus propias tensiones internas, como la relación futura con el primer socio que la ha abandonado, con el Reino Unido, tras el Brexit, la crisis migratoria y de refugiados y la deriva iliberal de algunos de sus estados, de la que, por desgracia, España no deja de ser del todo ajena. Europa también busca su lugar en el mundo, en un mundo mucho más tensionado geopolíticamente. De ahí la necesidad de reflexionar sobre el proyecto común europeo. Para hacerlo, tenemos la suerte de contar hoy aquí con nosotros a tres grandes expertos, cuyo conocimiento en varias materias importantes de la política europea nos puede ayudar a entender mejor el momento que vive la Unión. Jorge Domecq es director de Relaciones Institucionales y consejero de Estrategia de Airbus España. Fue director de la oficina privada del secretario general de la OTAN, Javier Solana, entre 1996 y 1999. Tras ocupar varios importantes cargos diplomáticos, en 2014 fue nombrado embajador representante de España ante la OSCE y posteriormente, entre 2015 y 2020, director general de la Agencia Europea de Defensa. Gracias, Jorge, por estar aquí. Javier Elorza es diplomático también, fue ministro consejero de la misión de España ante las Comunidades Europeas en Bruselas en 1985, en plena negociación para nuestra entrada en la Unión. En 1994 se convirtió en el primer embajador de España ante la Unión Europea, negoció el Tratado de Maastricht en 1992, así como la adhesión de España a los acuerdos de Schengen. Ha sido embajador de España ante Francia, Rusia, India, Italia y la FAO. Es hoy asesor de la Comisión Europea. Ramón Jáuregui fue vicepresidente del Gobierno vasco entre 1987 y 1991 y posteriormente consejero de Trabajo en esa administración hasta 1998. Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario de Política Autonómica entre 1993 y el año 2000. Ministro a la Presidencia en 2010 y europarlamentario por el PSOE entre 2014 y 2019. Desde entonces es presidente de la Fundación Euroamérica. Gracias, Ramón. Voy a empezar el turno de preguntas con el embajador Domecq. A raíz de la guerra de Ucrania ha resurgido con fuerza el debate sobre la defensa común, un área en la que Europa se ha demostrado muy reticente a avanzar en la integración. Por un lado, el conflicto ha servido para resucitar a la OTAN y, por otro lado, ha puesto en evidencia la necesidad de coordinar mejor las políticas de defensa de los 27, tras la invasión a un país limítrofe de las fronteras por un tercero, ¿no?, como Rusia. ¿El fortalecimiento de la OTAN con la entrada de Finlandia en Suecia es compatible con una defensa reforzada de la Unión? Si la OTAN es una sumisión necesaria para la Unión Europea, ¿cómo combinarla con una mayor autonomía militar? Bueno, yo creo que la entrada de Finlandia y la de Suecia, cuando se produzca, sí será una oportunidad de coordinar mejor una defensa europea más cohesionada y más integrada con la OTAN. Pero yo daría un paso más atrás y, a pesar de la guerra de Ucrania y de la situación geoestratégica de Europa,
curiosamente, lo que preocupa a los dos lados del Atlántico, a la opinión pública, no es la guerra de Ucrania. Y eso ha hecho la German Marshall Fund una encuesta no hace mucho. Y las dos grandes preocupaciones de la opinión pública, tanto en Estados Unidos como en Europa, son el cambio climático y, por ende, la dependencia energética y la inmigración. El tema de la defensa no aparece por ningún lado. Y esto no es casual, porque ya en Europa incluso se habla menos de la autonomía estratégica, y estamos hablando cada vez más de la seguridad económica, ¿no? La autonomía no es un concepto que tenga valor referido solo a la defensa. La mejor coordinación de las defensas en Europa puede ayudar a que Europa tenga una posición geopolítica que le permita no estar en esa dicotomía sumisión o autonomía, pero eso va a requerir varias cosas. Y yo creo que la primera es, aunque la OTAN sea el último recurso en seguridad, Europa, por mucho que gaste en defensa, no va a poder nunca superar la diferencia que existe de casi 4 veces todo el presupuesto de los de defensa en Europa para alcanzar al americano. Eso es inconcebible. Pero es un tema también de qué hacer con la OTAN y qué hacer con la Unión Europea. La Unión Europea, en todo lo que sea régimen de sanciones, proteger tecnológicamente Europa, tomar decisiones en el ámbito de inmigración y cambio climático, es un instrumento mucho más eficaz que la OTAN, porque la OTAN se ha metido muchas veces en estos temas con un relativo éxito, incluso en la posición de los Estados miembros hacia China, ¿no? Que está muy detrás de toda esta discusión, ¿no? La segunda cosa que yo creo que es importante es cuando hablamos de autonomía y de qué tiene que hacer Europa. En esta seguridad económica, básicamente Europa está haciendo 3 cosas. Promover una serie de instrumentos para seguir relevante, porque en la geopolítica actual la economía se ha convertido en arma, con instrumentos como los que han mencionado en el anterior panel, desde la ley de semiconductores europea, el Fondo Europeo de Defensa, tenemos los fondos Nueva Generación. Todo esto va a ayudar a hacer más coherente el mapa europeo, las economías y la defensa europea, o sea, promover. Segundo, tiene que proteger, y cuando hablamos de proteger es todo el reglamento que se está discutiendo en la Unión Europea para el régimen de coerción económica. Es cómo se protege Europa cuando terceros estados utilizan la economía como arma en las relaciones internacionales. También todo lo que es vigilancia de las inversiones. ¿Para qué nos sirve una defensa cuando se están vendiendo activos estratégicos para cada uno de nuestros países? Y la tercera pata que Europa tiene que seguir para tener una cierta apariencia o que pase de virtual a real esa autonomía tiene que construir una serie de partenariados dentro del mundo para proteger el acceso a las materias primas críticas. Hay un club que se ha creado en este sentido. También tenemos todo lo que es el Global Gateway, que es todo este plan de inversiones de Europa, tanto en África como en América Latina, como en Asia, ¿no? No lograremos muchos de los objetivos que queremos para Europa, para situarla en el plano internacional como un socio interesante, si no utilizamos estas 3 patas: la promoción económica y tecnológica de Europa, la protección y los partenariados que nos hacen falta. ¿Y dónde queda aquí toda la relación transatlántica? Y aquí acabo. Bueno, pues ahí yo creo que hay grandes nubarrones en el futuro, sobre todo no está muy claro cuál va a ser, aunque hay un apoyo
alto todavía en la opinión pública americana y en la opinión pública europea a favor de mantener la relación transatlántica. Es esencial para Europa lograr ser un socio que no sea un pato cojo. O sea, una de las razones por las cuales Europa, desde todos los puntos de vista, no solamente defensa, tiene que cambiar, es que sin ello Estados Unidos no va a tener ningún interés en tenerlo como interlocutor o socio para acometer cualquier tipo de negociación internacional en foros multinacionales. Muchas gracias. Quería preguntarle a Javier si crees que este escenario de multicrisis que estamos viviendo, ¿no?, en Europa abre la puerta a un momento constitucional europeo. Como solución, el pasado 14 de septiembre, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, en el Parlamento Europeo anunció la apertura del Consejo para hablar de la Convención, ¿no?, para hablar de una posible reforma de los tratados, ¿no? Tú tienes muchísima experiencia en todo lo que es la estructura constitucional europea. Y ¿crees que este momento que vivimos de policrisis es un catalizador para que ocurran reformas? Y, en tu opinión, ¿qué reformas son necesarias, ¿no? Y luego, al hilo de lo que está ocurriendo al este de nuestras fronteras, está la cuestión de la ampliación de la Unión Europea, que se ha hablado en el primer panel aquí. Y junto con la solicitud de adhesión de Ucrania tenemos también la de Georgia y la de Moldavia. Y hay pendientes también varios candidatos en el entorno de los Balcanes, ¿no? Pero vista la experiencia un poco de lo que ha ocurrido con Hungría y con Polonia, donde vemos que sus estados de derecho están tensionados, ¿crees que se debería ser más exigente en los requisitos de cumplimiento de valores democráticos antes de dar entrada a los socios, a nuevos socios? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que el panorama es teóricamente muy complejo, pero en realidad no lo es tanto, porque cuando se pregunta cuando se pregunta a unos gobiernos qué opinan de una reforma de los tratados y contestan claramente una mayoría de Estados miembros que no son partidarios de reformar el tratado, resultado de un largo proceso que empieza con Macron, por la reforma de Europa en el 2019, hay una conferencia sobre el futuro de Europa durante un año y medio, con participación de paneles y de cientos y miles de organismos, y al final hacen un informe propugnando 325 medidas, de las cuales el 90% se podía hacer sin revisar los tratados. En ese momento la Comisión y el Parlamento se declaran a favor de una convención. ¿Por qué? Pues porque el Parlamento y la Comisión siempre son favorables a más poderes, más mayoría cualificada y son de una ambición sin límites. Pero cuando se pregunta a los Estados miembros, la mayoría contesta que no, que esa reforma no es buena en ese momento. Uno, porque se monta una dinámica que puede conducir al fracaso, como pasó con la Constitución, donde dos países, Países Bajos y Francia, siendo referéndums, la mataron. Ahora no serían 2 o 3, serían 6 o 7 referéndums. En segundo lugar, porque esta ocasión sería aprovechada por algunos países del este para una involución notable. Es muy importante que en el artículo 48 del Tratado de Lisboa se dice para avanzar o retroceder. O sea, se pueden hacer propuestas regresivas, cosa que no había en el Tratado de Roma. Es un añadido del Tratado de Lisboa, para avanzar o retroceder. Y luego, porque evidentemente volverías otra vez con una serie de lo que llaman el árbol de Navidad. Todo el mundo empezaría a colgar sus desideratas y sería un infierno, ¿no? Con lo cual, la partida estaba acabada. Pero es que estamos en Europa, la partida no se acaba nunca. Con lo cual, esa negativa
que ocurrió con el gobierno checo, durante la presidencia checa, hicieron un cuestionario y pasaron a la segunda fase, intentar reformar los tratados por una vía que se llama de las pasarelas, del mismo artículo 48. Las pasarelas consisten en lo que se fija por votación por unanimidad, se puede pasar por una decisión del Consejo Europeo, requiere unanimidad a mayoría cualificada. Y en el tratado hay como 80 o 90 artículos con la pasarela o implícitamente de posible aplicación de una pasarela. Y nuevamente los Estados miembros la vetaron. O sea, el cuestionario, que eran cientos de páginas, entre unos y otros iban vetando todas las pasarelas. Las vetaron todas. En unos casos 3, 4, 5, 6 o 1, estaban todas vetadas. Pues normalmente uno pensaba, bueno, el ejercicio está acabado. No, el ejercicio nunca se acaba en la Europea. Te hacen la misma pregunta las veces que haga falta, ¿no? Y hay gente muy testaruda y con una enorme paciencia, ¿no? Alemania intentó incluir su concepto de la subsidiariedad con un posible veto a propuestas de la Comisión el año en Ámsterdam, en el año 96, 97, no prosperó hasta que llegó a la Convención y sí prosperó, naturalmente, o sea, vas sistemáticamente pidiendo y al final encuentras un momento en que te ceden, ¿no? España pidió una reponderación de los votos en el Consejo en el año 93-94, cuando la ampliación a los países de la Asociación Europea de Cambio se nos dijo que no, un grupo de reflexión, Ámsterdam y finalmente en Niza lo aceptaron. O sea, la paciencia y la presión en Bruselas paga. Bueno, entonces nos encontramos con que las pasarelas tampoco funcionan, la Convención no funciona y antes del verano yo fui a Bruselas 2 o 3 veces y me dijeron que había una ola de fondo. ¿Una? Una ola de fondo. Una ola de fondo sobre empezar a explorar 2 Europas, una geometría variable que no tuviera en cuenta las limitaciones del Tratado de Lisboa, en fin, algo, mover la estructura de alguna manera determinada. Y este verano, el señor Charles Michel dice, con gran asombro de la Comisión, no veremos nuevos miembros hasta el año 2030, lo cual, en el lenguaje paladino de un belga, significa que sí los verás el 2030, está clarísimo. Inmediatamente von der Leyen dice que no, hay que seguir los plazos, los méritos y que no hay fórmula mágica para esa ampliación. Y nos quedamos todos muy tranquilos. Además, la Comisión aplica el tratado. No, estamos equivocados. De repente aparecen 12 señores que son unos sabios, que son todos intelectuales de medio nivel para ser amables, salvo una persona que es una eurodiputada, ex-eurodiputada, Pervenche, que tiene 66 años, pero los demás son entre 30 y 45, ahí están. Casi todos del Instituto Jacques Delors, del Colegio de Brujas, de universidades alemanas, pero ninguno de ellos ha trabajado en Bruselas, ni ha representado a su país, ni sabe cómo funciona Bruselas, ni ha negociado nada en Bruselas. Es curiosísimo. Entonces, señores, dotados de una varita mágica, hacen un informe que permanece el más riguroso de los secretos. Muy poca gente estaba al corriente de esta jugada, ¿no? ¿Y qué dice el informe? Bueno, pues mira, el informe es... ¿Un informe para la Comisión? Un informe para el mundo mundial. Que es un informe general, nadie se lo ha pedido, salvo sus 2 gobiernos, que han nombrado esas 12 personalidades independientes, personas independientes. No los gobiernos, Francia y Alemania. Francia y Alemania. Entonces, por un lado está Francia y por otro lado están los verdes alemanes. Porque en Alemania la ministra de Asuntos Exteriores y la ministra de Europa y del Clima son de los verdes. Y ya conocemos la propensión que tienen los verdes alemanes a reformar el tratado. El señor Joschka Fischer nos dio unas lecciones muy sesudas en Humboldt, en la Universidad de Humboldt en el año 2000, ¿no? Y siempre consiste en lo mismo. Una articulación institucional sin entrar en el fondo. O sea, ellos pretenden cambiar las instituciones, lo cual evidentemente lo desean porque eso refleja sus intereses, pero nada de entrar en los temas de fondo.
en la globalización. No, ni hablar. Migración, cambio climático, reglas financieras, política económica. No, eso nada. De eso nada. Entonces, ese informe se ha publicado hace unos días. Tiene, al final, unos deberes para la presidencia española y para la presidencia belga. Es fantástico, ¿eh? 12 señores nombrados por 2 gobiernos que se titulan independientes le ponen los deberes a la presidencia belga y a la presidencia española. Y a Charles Michel, naturalmente, porque es el presidente del Consejo Europeo. Y entre esos deberes hay unos que tenemos que hacer antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, en junio del año que viene. Son 8. De esos 8 hay 7 institucionales. O sea, arrégleselas usted con el Consejo Europeo para que no haya una pelea por el nombramiento del presidente de la Comisión, que no acabe nombrando a un líder político porque ha ganado las elecciones al Parlamento Europeo y llegue un jefe de Estado y nombre a otro candidato porque es un derecho que tiene el Consejo a tratar de imponer su criterio, aunque luego tienen que ponerse de acuerdo, evidentemente. Presidencia en lugar del trío a un quinteto. Crear un tribunal de la probidad que va a controlar a todas las instituciones, en resumidas palabras. A la Comisión, naturalmente, hay que controlar a la Comisión. O sea, es una idea giscardiana. ¿Cómo controla la Comisión? Pues un nuevo tribunal de la probidad, una oficina de la probidad. Bueno, y aplicar las pasarelas, les han dicho que no, aplicar las pasarelas a varios sectores, en fin, hasta 7. Pero, y luego, después, y acabo. No quiero que acabes. En junio se acaban esas elecciones. Después nos queda, de 11 hay 7 institucionales. Y hay algunos temas que dicen, sí a los eurobonos, una línea, ¿eh? Sí a los eurobonos, una línea. Sí a más presupuesto, no dicen cuánto ni cómo, otra línea. Vamos a reasignar el gasto comunitario. No dicen cómo, pero está claro, la agricultura y la cohesión van al hoyo. Pero las conclusiones de este informe que estás citando... Es decir, es algo absolutamente increíble. ¿Pero quién las ha asumido como algo que hay que No las ejecutar? asume nadie porque son independientes, pero las presenta. El informe lo presentan 2 ministras y secretarias de Estado franco-alemanas. O sea, Verdi con asas. Verdi con asas. Pero, en fin, von der Leyen quiere abrir... Y dicen, vamos a ir al grano y ligarlo con la segunda parte de tu pregunta, vale. La ampliación. En el Consejo Europeo de Bruselas de diciembre, bajo presidencia española, que no vamos a estar nosotros en la presidencia, porque es Charles Michel, hay que declarar un compromiso para llegar a la ampliación en el 2030. Es un compromiso mutuo, nosotros y los países candidatos, pero es un compromiso de una fecha. ¿Cómo sabemos nosotros que en el 2030 unos países van a cumplir, van a dejar de tener oligarcas, van a estar en un Estado de Derecho y van a haber cumplido todas las condiciones que se necesitan? Y más, por ejemplo, con un país en guerra, como Ucrania. Un país como Moldavia, que es un país relativamente verde en este sentido. Primer gol. Y luego, para más adelante, crear un estatuto de asociado. Desde la primera fase, una novedad. Vamos a hacer una ampliación haciendo phasing in y opting in. Es decir, vamos a ver. Ucrania. Vamos a negociar con Ucrania un acceso al mercado interior y a 3 políticas como si fueran miembros de la Unión. No firmamos el acta de adhesión, porque eso será al final, pero le das entrada a una serie de políticas. Una especie de phasing in en las políticas. Pero lo curioso del caso es que esa idea yo la he leído en el director del Instituto Jacques Delors hace un año. El opt-in y el phasing in. Para que la ampliación no sea un hueso duro, sino que tú vayas partiendo su esfuerzo y le vayas dando al mismo tiempo incentivo para entrar, ¿no? Bueno, no sé cómo van a reaccionar los Estados miembros en el Consejo Europeo Informal que tenemos en Granada el día 6 de octubre, donde, por cierto, el día anterior tenemos una comunidad política europea con 47 miembros, el 5 de octubre, pero el día 6 a ver qué pasa, a ver cómo van a reaccionar. Yo hace tiempo que no estoy en Bruselas, pero el trágala no suele funcionar. Y esto es un
un mensaje de dos países que lanzan una pelota en una arena muy fuerte, muy fuerte. Porque en todo el informe no se justifica por qué hacen la operación, nada más que con una frase, una sola frase. Dicen, por razones geopolíticas hay que ampliar a Ucrania. Punto. No dicen qué razones geopolíticas son. No dicen si lo que quieren es robar un peón a Rusia, o si quieren extender el Estado de Derecho, o si quieren facilitar la paz con una ampliación de Ucrania, cuando en él, y voy a acabar con esto, en la Unión Europea el Tratado de Lisboa tiene un artículo. Aquí está uno de los padres del Tratado de Lisboa, estuvo en la Convención. Hay un artículo que yo no sé cómo se metió ahí. No lo entiendo, ¿eh? Es el artículo 42, párrafo 7, que es un artículo 5 a nivel de Unión Europea. Si un Estado lleva a cabo una agresión armada contra un Estado miembro en su territorio, los demás le deben ayuda y asistencia con todos los medios a su disposición. Más claro agua. Y voy a terminar con una frase, dos frases. Biden dice, ¿por qué no admite usted a Ucrania en la OTAN? Y Biden, que es un primario americano, dijo, porque sería el principio de la Tercera Guerra Mundial. Punto. Stoltenberg, ¿por qué usted no admite a Ucrania en la OTAN? Porque tendría que aplicar el artículo 5 inmediatamente. ¿Por qué usted tiene que tener cuidado con una ampliación a un país como Ucrania? Porque tiene usted un artículo 42, párrafo 7. Pero eso no lo dice nadie. Ni nosotros, ni el Parlamento Europeo, ni ningún gobierno. Pero ese artículo tendría que aplicarse, a menos que tuviéramos el cuajo de decir, el artículo 42, párrafo 7, no se aplica durante 20 años a Ucrania. No conocía esta comisión, ni las conclusiones, ni nada, pero lo que no entiendo es la trascendencia frente a una voluntad expresada por la presidenta de la comisión de abrir esa convención, ¿no?, para reformar. No hay tal. No van a abrir la convención. Bueno, en el pasado No. 14 de No septiembre abre el la Parlamento... No ha llegado a tanto. No abre la convención. Ella dice que Pero hay una voluntad de hacer reformas. estaba en el Parlamento y necesitaba decir algo así, ¿no? Pero no creo que... Ellos además, hay un truco, y es, cuando tú revisas, cuando tú firmas un acta de adhesión, puedes variar el derecho primario. Tú puedes hacerlo. Entonces, en la primera negociación de ampliación, la primera, puedes modificar en el tratado las cosas que tú creas oportunas. No puedes modificar el tratado entero porque sería una manifiesta fraude de ley, pero puedes modificar algunas cosas. Entonces, unir la negociación de ampliación con una revisión de los tratados por esa puerta falsa. E incluso se atreven a decir que podrías montar una convención al mismo tiempo que revisa los tratados para modificar el tratado. La tensión de los Estados miembros, ¿no?, de no ceder soberanía es obvia, eso que tú has dicho antes, que hay cada vez menos Estados que están a favor de reformar los tratados. ¿Pero tú piensas que es necesario reformar los tratados? No. Has mencionado también el tema del bloqueo. No, el yo bloqueo creo en las que no. decisiones por mayoría absoluta. Y me voy a explicar. Los problemas que tenemos nosotros son problemas de la globalización. Son problemas concretos. El tema migratorio es gravísimo. Italia tiene 132.000 personas que han llegado a sus puertos en lo que va de año. Nosotros en nuestra crisis, el año 2006, llegamos a 36.000. 3 veces más que nosotros en un periodo de tiempo más corto. En Alemania están proponiendo modificar la ley de asilo. Hay un convenio de Ginebra que la apoya. En este momento hay una propuesta de la democracia cristiana alemana para modificar la ley de asilo y establecer una lista de países seguros donde no admitan a ningún refugiado. Y entre esos países seguros está Georgia, Moldavia, Túnez, Argelia y Marruecos. Túnez está en manos de un pseudodictador autócrata. Es decir, es que el tema migratorio es un tema muy grave. El tema de las reglas financieras lo tenemos a la vuelta de la esquina. El tema del cambio climático está ahí. La robotización. En fin, hay una serie de problemas muy graves. Y de eso no se habla.
Vamos a Pero esos discutir problemas muy cuántos graves para hacerles diputados hay. frente, ¿no hace falta una reforma de los tratados, quizás? No. Han pasado 15 años desde el Tratado de Lisboa. No. No se tienen que No. poner de acuerdo Europa, no tienen que... Hemos tenido una crisis el año 2008. El señor Juncker crea un instrumento nuevo en el 2015. Lehman Brothers es el 2008. Hasta el 2015 no hay ningún instrumento nuevo a nivel comunitario. Hizo el fondo Euroinvest de 300.000 millones de euros, que fue con grandes arracas. La crisis del COVID, la Comisión está totalmente preparada. España metió, por ejemplo, el primer artículo sobre salud pública en el Tratado de Maastricht. Y el artículo 129 permitía armonización de medicamentos y de medicinas y demás. Y había una decisión aprobada en el 2006 que permitía en la Comisión comprar vacunas y medicamentos en nombre de todos los Estados miembros. Estalla el COVID y la Unión Europea estaba perfectamente solucionada. La ampliación a Ucrania es un problema diferente del tratado. Si queremos actuar ofensivamente en un país que no es comunitario y ser muy generosos con él por una serie de razones políticas, lo podemos hacer, pero no te hace falta modificar el tratado para eso. No te hace falta en absoluto. O sea que yo creo, es mi opinión particular, que la reforma del tratado lo único que puede beneficiar es una serie de países que tienen unos objetivos determinados, pero que no va a resolver los problemas de la globalización que tenemos, en absoluto. Ramón. Bueno, a mí me parece tan provocativa la intervención de Javier que antes de pasar, no sé si me querías preguntar. No, adelante. Me querías preguntar por Latinoamérica, que es lo que me habían dicho inicialmente, Sí, que sí, debía de ser mi... Pero tengo derecho a poder decir algo, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo creo que con Javier hemos escuchado la naturaleza intergubernamental de la Unión. Es decir, que muchas veces cuando hablamos de la Unión Europea no tenemos en cuenta que es una unión intergubernamental y que los Estados son claves, ¿no? Y esto lo digo en detrimento de la opinión que yo escucho mucho y que he escuchado en el Parlamento Europeo y en la Comisión, que son siempre vanguardias en torno al déficit democrático, a una unión más política, es verdad. Inclusive a una reforma de los tratados, que objetivamente, en mi opinión, es necesaria, pero que al mismo tiempo soy capaz de reconocer que muy probablemente en este momento podría ser hasta perjudicial, porque bien ha dicho Javier, muchos estados o algunos estados provocarían la convención para ir atrás. Y en vez de ser una, digamos, plataforma de avance sobre las reformas que la integración necesita, en mi opinión, objetivamente en el año 2023 y en los próximos años, pues podría no conseguir esos objetivos. Por tanto, yo soy mucho más pragmático reconociendo esa, digamos, esa lección de pragmatismo que nos ha dado Javier, pensando en que los estados son los que son y que tienen una influencia decisiva en todos estos pasos. Por supuesto, en la convocatoria de una convención, que no se hará, o en la adopción de fórmulas de pasarelas u otros instrumentos que hay para sortear las dificultades objetivas que tiene la gobernanza de la Unión a 27. Dicho esto, al mismo tiempo estoy muy en la idea que lo han expresado muy bien esta mañana en el anterior debate y muy en particular Tony, cuando ha dicho que lo que está ocurriendo en el mundo es de tal naturaleza que nos han cambiado el tablero de tal manera que Europa tiene que abordar pasos. No puede seguir pensando ni en el Tratado de Lisboa solo, ni en la Unión a 27 solo, ni en los mecanismos tradicionales al uso que hemos venido utilizando hasta la fecha. No puede. Nos han cambiado el tablero. El mundo es totalmente distinto, la guerra ha puesto en evidencia muchas circunstancias, la pandemia otras muchas, la aparición de China en el escenario global, los Estados Unidos inciertos. ¿Para qué voy a seguir? Todo eso está ahí. Y Europa tiene delante un horizonte muy difícil, muy complicado en muchos planos, ¿no? Entonces, eso sí que alerta a una Unión Europea que tiene corrientes de fondo, que tiene olas, como decía antes Javier, que le están reclamando esos impulsos. Que es verdad que ese papel que han hecho los alemanes y los franceses, Francia y Alemania, no lo han hecho Eslovenia y Portugal.
Pero, en fin, admitido, por cierto, una comisión de expertos en la que no hay ningún español, que en fin, no sé, podrían haber llamado a Joaquín Almunia o a... Dicen que han consultado a expertos de otros países sin citar ninguno. Sin citar ninguno, bueno, en fin. Pero el papel lo que acaba haciendo finalmente es una recopilación de todas las viejas fórmulas que se vienen hablando en Europa desde hace 20 años sobre círculos concéntricos, sobre pasarelas, sobre convenciones, sobre las mayorías, sobre el 60-60 frente a la unanimidad, en fin, las fórmulas típicas para darle una mayor agilidad a la Comisión. Todo eso ya lo sabíamos. Pero lo que ponen de manifiesto ellos es que realmente hay una necesidad de abordar estos cambios que Europa tiene que afrontar porque el mundo ha cambiado. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Por ejemplo, un problema brutal de autonomía, ahora que hablamos de autonomía o sumisión, en muchísimos planos, en la energía, en las cadenas de suministro, en la tecnología, en la capacidad comercial de hacer contratos, en las cadenas de suministro y en los materiales esenciales de nuestro futuro. Es decir, Europa tiene unas dependencias tan enormes que necesita fortalecer inclusive sus campeones. Por ejemplo, que tenemos una legislación de competencia tan estricta que la señora Vestager pues, te impide que haya campeones nacionales en construcción de ferrocarril, por poner un ejemplo, y competir con el mercado mundial de alta velocidad o con la aeronáutica. En fin, esto Jorge lo sabe mejor que yo, y con las empresas farmacéuticas y con los semiconductores. Es decir, necesitamos tener líderes y tener tecnología para no ser dependientes y tener energía propia y por tanto en las renovables y en los contratos con los que nos van a suministrar gas. En fin, todo eso ha aparecido como una ola de alarma y eso reclama una Unión Europea que se planifica seriamente a los próximos 10 años su autonomía. Punto número 1. Punto número 2. Hacer fuertes sus liderazgos, porque Europa es muy líder en muchas cosas. Ya no solamente tecnológica, que en algunas cosas lo soy, en lo digital ya hay campos que se nos han pasado, pero en otros muchos somos líderes democráticos, somos líderes de cohesión, somos líderes de construcción de uniones supranacionales, somos líderes de derechos humanos y de dignidad humana, somos líderes en regulación, somos líderes en cambio climático, somos líderes en regulación digital, de una digitalización ética, es decir, tenemos capacidades y todo eso hay que ponerlo ahí. Y ponerle a la Unión Europea con esas fortalezas frente al mundo. Tiene que acordar, lo habéis citado, un acuerdo migratorio. Nosotros tenemos un problema brutal. Si no hay acuerdo migratorio, Europa tiene un peligro gravísimo de que acabemos poniendo en riesgo Schengen, porque acabemos cerrando fronteras internamente y pongamos el mercado único patas arriba, porque no tengamos acuerdos suficientes para regular los problemas que estamos viendo ahora, para ser solidarios y ser capaces de redistribuir lo que llega, etcétera, etcétera. Y tenemos también un problema de ampliación. Yo en esto soy totalmente de acuerdo en que, yo no digo 2030, ya sabemos que los horizontes se establecen, pero Europa tiene que abordar los Balcanes, porque si no lo van a hacer otros, joder. Es que es evidente, es un espacio que tú no puedes dejar. Y son muy complicados, complicadísimos. Aquí hay cantidad de diplomáticos y de expertos en política internacional que saben que Bosnia es un país imposible y que saben que Serbia, pues fíjate, y que saben que Montenegro y no digamos Kosovo, bueno, pues miren, señores, esos 8 países de los Balcanes occidentales tienen que ser Europa, punto. Y si no lo son, tendremos al enemigo a las puertas. Y el enemigo puede ser Rusia o el enemigo comercial es China. Y así podríamos seguir. Y seguramente va a haber que hacer una Europa a 33 o a 36. Sí, complicadísima, porque eso va a haber que hacerlo compatible con la integración. Y eso va a requerir acuerdos para que el funcionamiento interno de una Europa ampliada tenga que ser capaz de compatibilizar integración con ampliación. ¿Es muy complicado? Sí. La pregunta es muy sencilla. ¿Los estados no lo quieren? Pues que no lo hagan. Ah, muy bien. ¿Y qué nos quedamos? ¿Dónde estamos? ¿Los 27? ¿Por qué hemos hecho la Comunidad Política Europea? Y es una idea de Macron, por cierto. Pero ha tenido desarrollo, Javier. Ya se han reunido 2 veces, en Praga y en no me acuerdo dónde más, y en Moldavia. Y ahora van a hacerlo en Granada. ¿Por qué?
Pues porque la Unión Europea a 27 necesita tener un marco de acción y de decisión política en infraestructuras, en cambio climático, en defensa, con Noruega, con Suiza, con Inglaterra. Sí, necesitamos. Y darle una sala de espera a los 9 países que están ahí pendientes. Hay que darles una sala de espera, hay que darles un horizonte político, hay que decirles, os quiero, os voy a integrar. Porque si no lo hacemos, otros se los van a llevar. Y esto me lleva a América Latina, para terminar, ¿no? Sí, porque ya sé que esto está en la otra esquina, pero me habíais dicho que hablásemos de América Latina. América Latina es probablemente el espacio de geopolítica exterior europea más próximo, muy complejo. Más natural, sí. Más natural, lo hemos dicho 1000 veces, no voy a introducir la retórica al uso, cultura, aspiraciones, en fin, todo eso ya lo sabemos. Ahora, América Latina es un continente súper complicado, que no está estructurado, ni siquiera la CELAC, con la que nos hemos reunido hace 4 días en Bruselas, Unión Europea-CELAC, es una articulación regional mínima. México y Brasil no se entienden, ni se quieren entender, se dan la espalda. Es como si Francia y Alemania no se entendieran en Europa. México y Brasil son América Latina. Luego está Chile, Colombia y Argentina y no sé qué, pero en fin, México y Brasil. México mira a Estados Unidos, no le importa mucho más el resto, y Brasil mira a Mercosur. Y Europa tiene que construir con esos países, porque también tenemos, además de cultura y aspiraciones, tenemos unos intereses económicos brutales. Yo suelo recordar que hay pues no sé, 7.000 empresas españolas en México, que hay 60 vuelos semanales entre México y Madrid. Pues son detalles tontos, pero ponen en evidencia que ahí hay una fuerza de intereses que se lo pregunten al IBEX, pero no solo, y a la cantidad de compañías europeas que hay allí, ¿no? Entonces, Europa se está yendo, nos estamos yendo. China está penetrando con su ruta de la seda, es un socio comercial imbatible porque compra todo, y claro, su capacidad de compra es enorme, 20 veces superior a la nuestra, y se convierte en el socio comercial primero de todos ellos. Y además es inversor. Tiene una estructura financiera de apoyo a las empresas chinas para comprar y para adjudicarse los proyectos de obra pública, para hacer puertos, para hacer aeropuertos, para instalar incluso laboratorios, porque el primer laboratorio de la vacuna Sinovac está en Santiago. No hay ninguna europea allí, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, los Estados Unidos erran en la política latinoamericana en general y Europa se ha ido desplazando. Entonces, hay una necesidad imperiosa de que Europa, si quiere ser alguien también en el mundo, que tiene muy poco que hacer en Oriente Medio, desgraciadamente, y muy poco en África, porque entre la Wagner y los chinos lo están copando, Europa tiene que construir con América Latina su fortaleza. Y esa es una tarea que está pendiente. Yo creo que tanto Javier Niño como Pepe Borrell en el SEAE y la propia Comisión Europea están tomando conciencia. Se ha construido el Global Gateway con la idea de que nuestra presencia económica sea más fuerte, pero está por hacer. Hemos abierto un camino, pero es un camino por recorrer. Solamente lo dejo ahí. Muchísimas gracias. Yo quería, antes que me preguntes nada, quería retomar algunos de los temas que han mencionado Javier y Ramón. Primero, en el tema ampliación y salón de espera, ¿no? Yo aquí, estas cosas me dan mucho miedo. Yo recuerdo cuando en la OTAN, en la primera ampliación, sirvió como revulsivo para que todos los países de Europa central y oriental arreglaran sus problemas de minorías y sus problemas de fronteras para poderse poner en la fila a tiempo para entrar en la primera ola. Después entraron 3, no los que estaban más preparados militarmente, por cierto, cosa que llevó después a un secretario de Estado americano a hablar de, bueno, igual ahora podemos hablar de una ampliación minus, quería echarlos, ¿no?, durante la guerra de Kosovo, ¿no?, porque habían traído sus problemas. Eso es lo primero. Segundo, en la OTAN no cabe, porque está el artículo 5, sala de espera, más de la que ya existe, ¿no?, que es el Consejo Euroatlántico, y hay reuniones regulares con ellos.
En el caso de Ucrania, mucha gente piensa que la tensión con Rusia se inicia por una serie de pasos que se tomaron desde que Kosovo se independizó, primero con Georgia, pero no fue los movimientos de la OTAN ni de Estados Unidos hacia Ucrania. El movimiento de Maidán fue cuando la Unión Europea iba a firmar el acuerdo de asociación. Los rusos no podían permitir eso. Y Rusia, cualquier sala de espera que pongamos sobre la mesa para ir va a ser un no podemos ir. O sea que la ampliación yo creo que tenemos que verla con mucha precaución. Entiendo lo que dices de los Balcanes. Para la OTAN, de acuerdo. Pero para la Unión Europea también. Porque yo creo que Balcanes y no Ucrania, o sea, el desafío que hay ahora en Ucrania va a ser la reconstrucción, cuando llegue el momento. Ha habido la reunión esta en Londres, que parece que ya las grandes empresas estaban pensando en las obras que se van a hacer y la reconstrucción. Yo creo que eso falta un poquito todavía para que lleguemos. La segunda cosa es lo que tú decías, que Europa ha establecido estándares en el mundo. Pues yo creo que ya cada vez menos. Porque para poder establecer estándares, por ejemplo, era una cosa inconcebible que China acabara utilizando la regulación de plásticos europea para aplicarla en China. Eso no va a volver a ocurrir, a no ser que Europa asegure una primacía tecnológica. Y yo no estoy seguro que vayamos a estar ahí. O sea, los estándares tienen un valor internacional si va acompañado de un músculo tecnológico industrial. Y eso me lleva a la tercera cosa. En Europa yo creo que para la autonomía hay una serie de cosas que tienen que ocurrir, que no tienen nada que ver con lo institucional. Primero, en la industria de defensa, que es la que conozco ahora, bueno, y la aeronáutica. Bueno, el ejemplo de Airbus es lo que nos ha permitido tener un duopolio en el mundo con Boeing. Eso hace 20 años, pensar que en Latinoamérica iba a haber más aviones de Airbus que de compañías fabricantes de Estados Unidos era inconcebible. Y no solamente eso, sino que los pedidos que hay para Airbus y Boeing en los próximos años, Airbus duplica los pedidos a Boeing. Algo ha pasado. La primera cosa, sin consolidación en la industria de defensa en Europa, no tenemos nada que hacer. Irán desapareciendo una tras otra las compañías, porque cada vez más los sistemas de armamento van a ser más caros, más sofisticados, y la inversión necesaria no la van a hacer campeonitos nacionales. No lo van a hacer. La segunda cosa es, tenemos en Europa que ir pensando no en desvincularnos del resto del mundo. O sea, esto de no vamos a hacer un decoupling con China, no, eso es inconcebible. Lo que sí va a haber cada vez más es buscar doble fuente para casi todo. Yo os voy a decir en Airbus. En Airbus hay 13.000 suministradores en el mundo, proveedores de distintos componentes, materiales. Se han examinado las 5.700 materias primas críticas que usamos. Bueno, pues hay 137 que tienen una dependencia absoluta fuera de Europa. Absoluta. Y como eso falle, se para toda la cadena de suministro y se para Airbus. Se paran de entregar. Esto va a hacer falta para la seguridad económica, va a significar ineficiencia, porque vamos a tener que duplicar las fuentes y va a salir más caro. Pero Europa va a tener que hacer eso. También va a tener que hacer una decisión, y yo lo que veo ahora es que a pesar del documento este franco-alemán, Francia y Alemania, yo jamás los he visto menos a la par en casi nada en la Unión Europea. El documento, pues no sé, a lo mejor porque lo han hecho unas personas eminentes que no tienen nada que ver con el gobierno, pero no hay ninguna convergencia sobre el proyecto europeo. Y eso afecta, por ejemplo, lanzadores. Queremos ser autónomos, no tenemos, si no tenemos una política de lanzadores
espaciales en Europa en los próximos años, porque las próximas guerras se van a hacer en el espacio y desde el espacio. No tenemos nada que hacer. Y así hay toda una serie de hechos que, si no tomamos medidas concretas, los combustibles que nos hagan depender menos del gas y que sean al mismo tiempo contribuyan al cambio climático, en la aviación, Europa se va a convertir de ser dependiente de Estados Unidos en gas natural, como es ahora, a ser dependiente en los futuros biocombustibles y combustibles sintéticos. Es que ya lo están haciendo. O sea, vamos a dejar de importar una cosa para importar otra. Si en Europa hay excesiva regulación, y lo vemos en la industria, y muy poco incentivo para el cambio, cosa que es el contrario de la filosofía que están haciendo los americanos con el IRA. Una última pregunta y luego, si queréis, damos paso al público. ¿Se ha identificado la necesidad de tener autonomía o independencia en sectores estratégicos, que lo has mencionado ahora mismo Jorge y lo ha mencionado Ramón? ¿Quién dentro de la Unión Europea, entonces, qué instituciones dentro de la Unión Europea pueden avanzar en ese sentido? Si, visto que el tema de la reforma de los tratados o darle o recoger estos temas ahí, o por ejemplo lo que has mencionado también, de que no apostamos por los ganadores, sino que hay excesiva regulación en ciertas industrias, ¿quién desde la Unión Europea o qué instituciones desde la Unión Europea pueden hacer esa transformación? El Gobierno, la Comisión Europea, es la que tiene la capacidad de flexibilizar, por ejemplo, las normas de la competencia si son demasiado rígidas para evitar que está evitando, quiero decir, que haya grandes fusiones europeas en sectores industriales que ciertamente pueden lastimar la competencia interna, pero le permitirán a Europa tener campeones, no nacionales, sino europeos, como tienen Airbus y otros en otros muchos sectores, para competir por los grandes mercados internacionales. Es un debate que tenemos sobre la mesa. ¿Quién tiene que hacerlo? La Comisión y el Parlamento, en su caso, para revisar esa normativa. ¿Quién tiene que hacer la política de autonomía en lo que es la cadena de suministro? Quien está estudiando la deslocalización brutal que ha habido sin control en los últimos 20 años. Mucho hacia China y hacia el sudeste asiático. Y tiene que plantearse qué relocalizaciones hay que hacer o qué industrias tienen que plantearse, pero no a nivel nacional, a nivel europeo. ¿Cuántas empresas de semiconductores hay que crear y, por tanto, cómo estimulamos que se creen y dónde? Eso tiene que hacerlo la Comisión y lo está haciendo. Eso es algo que hace también los fondos Next Generation. Obviamente también. Los Next Generation ayudan a estimular esas políticas, pero quien estableció la palabra autonomía estratégica en el frontispicio de su política presidencial fue Francia. Luego España ha seguido con la resiliencia, pero ambas van en la misma dirección. Porque la presidencia francesa, que prácticamente se tomó a la salida de la pandemia, se enfrentó a una Europa que balbucía frente a que no teníamos un laboratorio que hiciera paracetamol, que tuvimos que importarlos todos, o mascarillas, o respiradores, que no había industria para eso. Y la gente se preguntó, ¿pero qué hemos hecho? Bueno, pues eso. No tanto con la perspectiva americana que comentaba Tony antes, de llevar los empleos, de volver a los empleos a América, no, en Europa hay toda una política de revisión de la, digamos, relocalización de sectores estratégicos, de autonomía en el suministro de determinadas cadenas, de elementos esenciales, inclusive alimentarios, y tierras raras, y el litio. Mañana hay que ir a Bolivia, Argentina y Chile para negociar qué empresas europeas pueden participar en esa explotación para alimentar la industria de las baterías europeas, que llevamos muy por detrás de los chinos. Es decir, ese tipo de temas están en el debate europeo. ¿Y quién tiene que hacerlo? Obviamente la Comisión, es el Gobierno. Y el Consejo, en ese sentido, yo veo pocas digamos, fricciones con los intereses estatales, porque los gobiernos, los Estados miembros, están en esa misma preocupación, claramente. Sí, yo ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho y con Jorge también, porque es muy sencillo. La Comisión puede establecer el nivel de lo que acepta en la competencia. O sea, Airbus no hubiera podido
crearse como un duopolio mundial. Si hubiera aplicado el tratado stricto sensu y tú simplemente elevas el porcentaje de lo que una empresa puede fabricar a nivel comunitario y creas un líder mundial, porque ahora ya no estamos en crear un líder europeo. Eso es irrelevante en muchos temas. Tienes que crear líderes mundiales y eso tiene un precio. Y a eso se dedica la Comisión en lugar de discutir temas institucionales. Ahora, ha habido una CELAC. Pues uno de los acuerdos que hemos firmado es un acuerdo de materias críticas con Chile, que tiene una serie de materias críticas y hemos puesto una piedra ahí, ¿no? Pero no hay que firmar con Chile, hay que firmar con 50 países más, ¿no? Claro. Y entonces hay que olvidarnos un poco del planteamiento histórico e ir a lo que nos interesa de verdad. ¿Cuáles son los problemas que nos afectan y los que nos pueden afectar, ¿no? Y eso es lo que yo veo que Bruselas no está por la labor. Los comisarios, y ahí tiene razón el libro de los 12, el informe de los 12, no puede haber 27 comisarios, no sé, es imposible. Para son comisarios que están gestionando tu tema, porque ya el colegio de la comisión ya no manda. El presidente Barroso fue muy habilidoso creando unos vicepresidentes y haciendo clústeres de comisarios. Pero es que ahora es imposible. Entonces, ¿cómo diriges tú una comisión activa, imaginativa, con 27 señores, que cada uno es el comitán, el señor de la guerra en su territorio, ¿no? No es posible. No es posible. Entonces, yo desde luego, lo que más ha hecho falta en Bruselas, de lo que pasa ahora, es que la Comisión debería tratar una serie de temas, que lo está haciendo, pero en low profile. La directiva de chips, Europa va a producir el 20% de los chips mundiales, 20%, que es una cifra relativamente pequeña. Pues para llegar a eso tenemos que sufrir un proceso de inversiones, rediseñar la competencia, para llegar al 20% de los chips mundiales. Pues ya está esa directiva, se ha aprobado y está perfecta. Pero hace falta mucho más, en muchos campos. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Estamos con un tiempo un poco justo. Sí. Te ha pedido aquí la pregunta. Ah, sí, perdón. Es aquí. No la había visto. Sí. Yo quería decir que es muy importante los planteamientos de todos los expositores, tanto Javier, Ramón, Jorge. Se hace necesario que Europa arrecie el paso para convertirse en líder mundial en varios aspectos, tanto de la ciencia como de la economía, en la producción de algunos elementos. También, pero yo quería la pregunta, como planteó el expositor, América Latina, un mercado excelente para esa parte de inversión de la Unión Europea, porque si analizamos vemos que tanto por asunto cultural, de colonización y demás, hay una mayor influencia que hacia África, en el caso principalmente de España. Pero yo quiero preguntar, la Agenda 2030 que está establecida por la Unión Europea y por las Naciones Unidas, ¿se podrá cumplir ya luego de estos acontecimientos, que es como la pandemia y la guerra? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no sé, yo creo que en concreto para ligar 2030 con América Latina, yo diría que... Digo el sentido de Europa. La Agenda 2030 en Europa, en la Unión Europea. Bueno, nosotros... yo creo que Europa tiene, digamos, un cierto liderazgo en esa materia. Somos un espacio con una
digamos, con un nivel de compromiso en relación con los objetivos 2030 que seguramente no tienen otros países del mundo. En general, hay legislación y directivas que van en esa misma dirección porque obligan el ámbito medioambiental, nuestro marco de cohesión social, nuestros niveles de protección social, de formalidad laboral, de principios del trabajo, etcétera. Si uno examina los objetivos del 2030, prácticamente Europa está en ese camino, ¿no? Yo únicamente quería decir que uno de nuestros factores más ventajosos, competitivos como europeos en América Latina es justamente que nuestras empresas debieran de ser precisamente líderes, y de hecho hay una norma que ahora se está discutiendo que se llama de debida diligencia en el Parlamento Europeo, que consiste en establecer el compromiso de las empresas europeas en sus inversiones exteriores con arreglo a estándares medioambientales, de derechos humanos y de principios sociolaborales máximos, ¿no? Y esto hace que nuestra presencia económica, además de que tecnológicamente sea más o menos competitiva, es, digamos, la que aporta unos estándares sociolaborales y de respeto medioambiental, etcétera, más altos al lugar en donde vamos. Eso sería también muy importante destacar. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, se ha hablado de América Latina como mercado. Bueno, se ha hablado de otras cosas, pero como mercado. Yo creo que la importancia de América Latina va muchísimo más allá del mercado. Yo tendería a decir que el lugar del mundo donde mejor se han aclimatado los valores y las instituciones europeas es en América Latina. Esto no está bien decirlo, porque América Latina, en fin, estuvimos allí y por lo visto lo único que hicimos fue daño. Pero si se comparan otras áreas del mundo que tuvieron la benéfica influencia anglosajona, pues se puede ver que han dejado desde el punto de vista de valores, de instituciones, etcétera. O sea, por ejemplo, medios de comunicación en América Latina y medios de comunicación en Francia. Por ejemplo, el idioma castellano en América Latina y el idioma castellano y el idioma francés en África, o el idioma inglés en Asia. Y hay una capa elegida de la población que habla esos idiomas del colonizador, pero yo no creo que ningún indio diga que el idioma de su país es el inglés. No creo que ningún nigeriano diga que el idioma de su país es el inglés. Hay una proporción pequeña que habla el inglés, o que el idioma de Marruecos o de Argelia es el francés. Una capa delgada que lo habla, pero el resto no lo habla. El idioma castellano en América, el idioma español en América es el idioma de esos países. El idioma español no es propiedad de los españoles, somos copropietarios y lo son con la misma o más. Bueno, entonces ese valor añadido de América Latina, yo creo, de contigüidad, de proximidad, de aclimatación de los valores de europeos, de instituciones europeas, creo que no tiene parangón y que no se está teniendo muy en cuenta. Creo que además tiene la otra vertiente positiva, es la integración de esa inmigración en España. Pues compartir todos estos valores es mucho más fácil, esa integración proveniente de Latinoamérica,
No tenemos los problemas equivalentes que existen Hay en los 6 países millones, europeos, ¿no? hay 6 millones de Y latinoamericanos ese es otro... en Europa. Sí, no sé qué No, responderá. y estoy totalmente de acuerdo. Únicamente quiero decir que tenemos que ser muy prudentes en la, digamos, en la explotación de esa, digamos, coincidencia, ¿no? Yo creo que en Europa y en España en particular a veces no nos ponemos suficientemente en el papel, en la realidad, en los problemas que tienen los latinoamericanos. Es decir, no basta solamente con apelar retóricamente a nuestro pasado, que además admite interpretaciones a veces antagónicas, ¿no? Y hay un cierto anticolonialismo subyacente en muchas posiciones políticas, a veces en algunos países. Pero dejando eso de lado, lo que sí quiero reivindicar es la importancia de que Europa, y España en particular, cuando analiza con América Latina el futuro, su peso en las mesas globales, su contribución común al cambio climático, etcétera, etcétera, tiene que tener en cuenta lo que piensan ellos, porque no lo tenemos en cuenta suficientemente. Y ellos tienen demandas a la comunidad internacional, a la organización del mundo, etcétera, que no le corresponden propiamente con el oeste. A veces creemos que son oeste solamente por cultura y por historia. No, son oeste, deben de serlo, son occidente, vamos a entenderlo, vamos a decirlo así, son el extremo occidente, como se dice un poco a veces en broma, pero tienen una determinada manera de ver el occidente y sus valores y tenemos que tenerlos en cuenta, si no, no lo haremos bien. La guerra de Ucrania en ese sentido ha puesto en evidencia las diferencias Por ejemplo, con Occidente, por ¿no? ejemplo, de bien. lo que ahí se llama el sur Bien, global. bien expresivo. Y en el caso de Latinoamérica ha quedado bastante claro, ¿no? Exacto, así es. Ah, perdón, ahí estaba el primero, perdón. Antonio. Muchas gracias. ¿Qué mano mueve la cuna de la Unión Europea y que habría que cortar para que la Unión Europea siga siendo cada vez menos resolutiva, menos importante y más parecida a Naciones Unidas, que ya pinta muy poco en los conflictos del mundo y que se ha convertido solo en una agencia de colocación? A lo mejor estoy equivocado. Javier. Sí. No, yo creo que la Unión Europea tiene muchas competencias comunes que ejercen exclusividad, donde los Estados hemos desaparecido prácticamente, y eso cada vez es más necesario porque la globalización lo impone y estamos todavía a trancas con lo que debería existir. Y creo que la Comisión es básica y es fundamental. Por eso hay que reforzarla y hay que darle unos poderes absolutamente omnímodos en una serie de temas. Otra cosa es que pensemos que lo puede hacer todo, porque no es así. Yo me acordaré siempre de un canciller alemán, Kohl, que salió bramando de un Consejo Europeo porque la Comisión había puesto una directiva para armonizar los zoológicos. Sí, así. Entonces ya le hago un puñetazo a la mesa, además eran puñetazos que se oían muy lejos, y tenía razón. Sí, pero precisamente en este tema que nos ocupa, el drama es que el Tratado de Lisboa no está pensado para la guerra. La Unión Europea no es una organización ofensiva, no es una organización militar, no lo es, aunque tenga un comité militar y tenga una serie de órganos y haya tomado una serie de decisiones. No somos una organización militar. Y los que están en la OTAN saben perfectamente la diferencia que hay entre la OTAN y la Unión Europea. Y ahí, evidentemente, lo que no se puede hacer es intentar duplicar algo que ya existe y, además, pensar que nosotros, como europeos, vamos a llegar a ese punto álgido de poder enfrentarnos a los grandes de este mundo, a China y a Rusia. Precisamente, yo estaba en Rusia y tuve 3 años y medio con Putin, el segundo gobierno. Se me hace muy difícil que la Unión Europea pueda ella sola emparejarse y ganar a Putin. Se me hace muy difícil. En el fondo, ¿qué está pasando ahora, para nuestra desgracia?
es que a pesar de toda nuestra ayuda, para un ruso el único que importa es Estados Unidos. Lo que hagamos nosotros le da igual. Está pensando en Estados Unidos y está esperando que lleguen las elecciones americanas a ver si da la vuelta al asunto. Pues la Unión Europea nunca puede competir con la OTAN, no tendría ningún sentido. Y, por tanto, hay que pedir a Bruselas lo que puede dar. Por ejemplo, los campeones. Vamos a dejar de jugar y vamos a hacer campeones mundiales. Nos estamos jugando nuestro futuro, ¿no? Y habrá que cambiar las cosas, pero la Comisión es básica, el Parlamento Europeo y el Consejo están ahí, son legisladores, pero el que lleva la gestión diaria es la Comisión en Bruselas, no somos nosotros. Gracias. Felicitar a todo el panel. Es una ducha de realismo lo que habéis hecho. Quería también señalar que yo comparto la idea de Jorge Domecq de que si bien a Rusia no le gusta que Ucrania pueda ser miembro de la OTAN, lo que le ha pinchado es que Ucrania pueda ser miembro de la Unión Europea. Por una razón muy sencilla, porque al cabo de 1, 2 o 3 décadas el nivel de vida en Ucrania será muchísimo mayor que el de Rusia. Y eso es más preocupante porque Putin sabe que la OTAN no va a atacar a Rusia. Lo sabe él mejor que nadie y todos sus militares. Otra cosa es que hagan defensa como nosotros, pero eso es evidente. Y con Ucrania me ha inquietado, en cierta manera, la referencia de Javier Elorza sobre el artículo en el que intenta emular el artículo 5 del Tratado de Washington, porque, claro, el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, que es probablemente lo que más le preocupa, pues habría que tomarlo con mucha más delicadeza. Y ya finalmente, para ser breve, me alegro en cierta manera que aquí ha habido 2 cosas para mí. La autonomía, no solamente la autonomía estratégica militar, que es lo que se oye en la prensa y se habla mucho. La autonomía es en todo, porque todo afecta a nuestra seguridad. Y esto está muy bien. Pero también me parece que yo quiero introducir en la terminología algo que no se oye, que es que cuando hablamos del aspecto militar de la autonomía de la Unión Europea, yo la llamo autonomía estratégica, pero autonomía estratégica plena. Y es, a mi juicio, solo será posible algo que yo me temo no va a ocurrir nunca, pero que deseo que ocurra, que es que la Unión Europea sea, al menos un núcleo duro, un Estado federal, con un presidente en Bruselas que a su disposición tiene una disuasión nuclear europea, no francesa. Entonces, esto da la medida de lo que podemos hacer, que es mejorar en defensa, gastar más, coordinar más, ser buenos aliados, porque la OTAN es la defensa de Europa. Y yo creo que muchas veces en los medios de prensa se quiere dar otra idea, se quiere dar otra imagen de independencia frente a Estados Unidos, que es absolutamente ridícula. Porque aunque fuéramos estratégicamente independientes plenamente, en la relación transatlántica, que admito que puede subir o bajar, pero es fundamental porque ¿quién son más parecidos a nosotros los europeos? ¿Los chinos? No. ¿Los rusos? Tampoco. ¿Los brasileños? Tampoco. ¿Los sudafricanos? Tampoco. Los más parecidos vienen a ser, en el fondo, lo que hay al otro lado del Atlántico, todo con matices. Entonces, yo creo que, por eso entiendo que todo lo que habéis dicho es una gran dosis de realismo. Si quieren comentarlo, encantado, pero no hace falta. Gracias. Un dato solamente que es bien interesante a lo que decías al principio. La renta per cápita en Ucrania en el año 2003-2004, cuando Polonia entra en la Unión Europea, era idéntica a la de Polonia. 3.500, 4.000 dólares per cápita. Hoy, Polonia tiene 18.000 dólares de renta per cápita y Ucrania, pues no sé, 3.000 o 2.500, ¿no? Aparte de la guerra, quiero decir. Quiero decir que efectivamente esa comparación es muy evidente y por eso el deseo de los ucranianos en Maidán era un deseo de ser europeos, joder, y Europa no podía decirles que no. Y por eso quiso hacer el convenio. Ya sé que eso era peligroso, pero bueno. No sé si hay alguna pregunta más. Oh, perdón, Jorge, perdona. No, quería solamente decir una cosa.
después de la crisis del 2008, Estados Unidos ha doblado su PIB con respecto a nosotros. Eso es verdad. Yo comprendo que todas estas cosas conllevan a que eso ocurra o no ocurra, pero si esa tendencia sigue, por mucho que hagamos, geopolíticamente no vamos a tener el peso necesario. Bueno, Las pues, tecnológicas, entre otras cosas, ¿no? Bueno. muchísimas gracias, Jorge, Ramón y Javier, y gracias a todos el público asistente por escucharnos. Gracias.